en el marco del proyecto de ensamble para alerta temprana de episodios y pronóstico de la calidad del aire. Como ustedes saben, este es un proyecto que está siendo financiado por el Fideicomiso 1490 de la CAME y es realizado por los colegas investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Este proyecto, como todos ustedes recuerdan, tiene el objetivo de desarrollar un ensamble de herramientas, de métodos, de análisis complementarios, tomando como base la experiencia y las herramientas de pronóstico con las cuales ya cuenta la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para desarrollar esta información sobre la presencia de fenómenos meteorológicos y climatológicos que en conjunto permitirán caracterizar de una mejor manera la calidad del aire en las entidades de la región y mejorar el pronóstico de episodios de muy alta concentración de contaminantes. Entonces pueden ver que tiene un objetivo ambicioso, pero muy, muy necesario. Y a lo largo de los últimos meses, el grupo de investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, el ICAIC, han ido haciendo ya presentaciones de los avances que tienen. Entonces, esta es una tarea también muy importante. Implica dar capacitación a quienes son responsables de monitoreo y que van a hacer uso de estos sistemas de modelación para poder implementarlos en las entidades de la región. Entonces, antes de iniciar y entrar en otros temas y que empiece la presentación del doctor Agustín García, quisiera pedir que todos nos vayamos presentando. Yo les voy a ir dando la palabra a cada uno, pedirles que abran su micrófono, que se presenten y digan de qué institución corresponden. Y después de eso, veríamos muy rápidamente una agenda actualizada que nos han compartido, con algunos ajustes para las reuniones. Y después de eso sí ya le daríamos el paso al doctor Agustín García. Entonces, te robo unos minutos, Agustín, de esta manera. Empezaría en orden alfabético pero inverso. Tengo aquí a Ramat, que es la red de monitoreo atmosférico de Toluca. Sí, buenas tardes, Ramiro. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Estamos aquí presentes. Gracias. Su nombre es Perdón, Alan López. Alan, buenas tardes. Pedro Buenas Dené tardes. Cruz, ¿Qué tal, Pedro Cruz del Instituto de Ciencias de la Atmósfera Técnico gracias, Académico? excelente, muchas gracias. Pavel Oropesa, Hola, buenas tardes. Pablo Lópeza del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. gracias. Colabora en la Administración de Servidores. Excelente, gracias, Pavel. Miriel Tapia, Karen de la Cruz, Hola, buenas tardes. Soy Karen de la Cruz, apoyo técnico de la CAME. gracias. Julissa Calva, Hola, buenas tardes. Soy Julissa Calva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. gracias. Julio Gómez, ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Julio Gómez del Servicio Meteorológico Nacional. muchas gracias. Eduardo Ruiz, Buenas tardes, Eduardo Ruiz de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala. muchas gracias. Eder Salazar, Hola, buenas tardes. Del Servicio Meteorológico Nacional. gracias. Dulce Herrera, Buenas tardes, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera. muchas gracias. Desiree Brito, Todos buenas tardes, Desiree Brito de la CAME. gracias. Belisario Sánchez, ¿Qué tal? Belisario Sánchez de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro. gracias. Tengo a alguien que dice SS Clima. No, Sí, no lo también escuchamos. es de acá del Servicio Meteorológico Nacional. Creo que están teniendo problemas con el audio. Ok, de acuerdo. Gracias. Luis Jasso, Hola, buenas tardes. José Luis Jasso del programa Aire Limpio del Estado de México.
Muchas gracias, Angélica Pedraza. Hola, buenas tardes. Del ICAIC. Apoyo al grupo del doctor Agustín y, bueno, en general del doctor Ruiz. Gracias, el doctor Agustín García. ¿Qué tal? Buenas tardes, Agustín García del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y voy a hacer voy a estar aquí ahorita coordinando esta parte. Muchas gracias. Yo soy Ramiro Barrios, estoy aquí en la Coordinación de Gestión de Calidad Ambiental de la CAME. Y rápidamente quería mostrarles la agenda, pero creo que así ya Desiree Brito ya le está podiendo compartir. Muy rápidamente, entonces, estaríamos iniciando el día de hoy y mañana con las presentaciones del doctor Agustín García y de Dulce Herrera, con Pedro Cruz también. La próxima semana, el 24 y 26, es la componente número 1, con el doctor Víctor Almanza. Y ahí es importante señalar que ellos nos mencionan que prefieren que sea presencial, quien tenga la posibilidad que lo haga presencial asistiendo al edificio 1, aula 2 del Instituto de Ciencias de la Atmósfera, aunque va a haber también la opción de hacerlo en línea, ¿no? Luego, la componente 3 a cargo del doctor Carlos Gay y de Oscar Sánchez, Román Mondragón, Anaís Verbonden, estaría el día 4 y 5 de marzo, también a partir de las 4 de la tarde. La componente 2 sería el día 11 y 12 de marzo, a cargo de la doctora Graciela Raga, y esa va a ser en línea. Perdón, omití decir que la componente del doctor Carlos Gay es híbrida, puede ser presencial o puede ser en línea también. Y ahora sí, en la parte final, si vamos a la siguiente página, sería la componente 5 del doctor Jorge Zavala, Rosario Romero, Katia Trujillo, los días 18 y 19 de marzo. Y la componente 6, los días 25 y 26 de marzo, a cargo de los doctores Pedro Segura y Olmo Zavala. Entonces, este es el temario actualizado. Ahorita, en unos minutos, se los vamos a hacer llegar a todos los que tenemos en nuestra lista de distribución para que tengan el programa más reciente, ¿no? Y sin más, pues bueno, recordar que este es un proyecto que, como ya decía yo, es de mucha importancia para avanzar en las capacidades en la región para poder hacer pronóstico de calidad del aire. Así que pues agradecemos a todos quienes están acá. Las sesiones se están grabando y se van a estar disponibles también, ¿no? Como uno de los entregables del proyecto. Y sin más, pues daría paso al doctor Agustín García Reynoso para que nos haga la primera sesión de presentaciones y de capacitación. Sí, Muchas muchas gracias. gracias. Y bueno, aquí vamos a empezar por acá. Bueno, esta parte de taller de pronóstico, la componente 4, son 6 componentes, como ya habíamos comentado Ramiro Barrios en esta presentación. Y en esta sesión voy a hablar un poquito de la introducción al pronóstico de calidad del aire. Tengo una encuesta, pero no la puedo cargar. Las encuestas, y no se la puedo mandar a Angélica, entonces se las voy a poner y ustedes en el chat después la van a llenar ahí con las letras y los números que correspondan para ver las respuestas de esta encuesta. Eh, entonces, la primera parte va a ser introducción al pronóstico de calidad del aire, posteriormente qué es lo que se hizo, qué es lo que tenemos ahí, una descripción del sistema, y la evaluación operativa de cómo va este sistema, es esta parte de la presentación. El día de mañana, Pedro, Dulce y yo vamos a estar presentando ya componentes más específicos de este sistema, ¿no? Esta introducción va a llevar un poquito más de tiempo en la parte teórica porque quiero abarcar lo que porque hay otras componentes que utilizan parte de esta información y para no duplicarse se presenta en esta parte. Entonces, así hablando un poquito, tenemos un reactor atmosférico, que es un reactor en la atmósfera, el cual la energía la provee el Sol a través de radiación ultravioleta, visible e infrarrojo. Esta energía hace que ocurra una serie de reacciones en la atmósfera, ¿no? Dentro de la atmósfera hay un conjunto de procesos, como es la parte de una emisión, se transforman y depósito de los mismos, ¿no? A fin de cuentas, aquí en la atmósfera tenemos
esta situación. ¿Qué es lo que entra a la atmósfera? ¿Qué emisiones se tienen? Bueno, tenemos tanto emisiones antropogénicas de fuentes puntuales, fuentes de área, fuentes móviles, que nos van a proporcionar óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Principalmente estos óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles nos van a decir que tenemos una producción de ozono alta o baja, ¿no? Entonces va a depender de estos contaminantes, principalmente lo que se genera en eh, una zona específica. Asimismo, parte de los compuestos orgánicos y óxidos de nitrógeno se transforman y forman aerosoles y tenemos las PM2.5, también partículas. Por otra parte, también tenemos volcanes, tenemos sembradíos, tenemos suelos sin cubierta vegetal que nos van a proporcionar contaminantes, así como las plantas que van a emitir compuestos orgánicos volátiles, entre ellos los terpenos, uno de ellos es el isopreno, que es fotoquímicamente reactivo, ¿no? Una de las cosas que estamos viendo aquí actualmente en el instituto, tenemos proyectos con la Secretaría de- del Medio Ambiente de la Ciudad de México y así del SECTEI, sí, a través del SECTEI, en donde a través de equipo de monitoreo podemos ver los compuestos orgánicos volátiles que hay en la Ciudad de México, ¿no? En algunos casos vemos picos de concentración muy altas de gas LP, o sea, propano, butano, y esto nos lleva, bueno, el propano y butano, el gas LP no viene nada más solo esos dos compuestos, sino también trae compuestos asociados que son fotoquímicamente reactivos. Y podría ser una explicación de por qué tenemos tan alto ozono, una parte de eso, porque tenemos sustancias que no estaban cuantificadas en los inventarios, tal cual, debido a que no se había observado con anterioridad. Entonces, dentro de la atmósfera había comentado que había radiación solar. Esta radiación solar va a romper el oxígeno va a producir ozono, y este ozono más radiación ultravioleta o radiación visible va a romper las moléculas de agua y va a producir dos radicales oxidrilo o hidroxilo, que se conocen, ¿no? Estos, como degradan una gran cantidad de compuestos, sabemos que sale el negro de humo de las camiones diésel, sale también de quema incompleta de combustibles fósiles, ya sea a través de los incendios forestales o de los camiones diésel o carbón vegetal que se esté quemando, sale de color negro, ¿no? Por eso se llama carbono negro. Este carbono negro es hidrofóbico, o sea, no reacciona con el agua, pero a la hora que el radical OH empieza a quitarle, empieza a reaccionar con ellos, con los compuestos orgánicos, y por ejemplo tenemos un hidrocarburo que es inerte, este hidrocarburo inerte, con el OH le va a quitar un hidrógeno y entonces, y a través de otros procesos va a generar un radical alquilperóxido, el cual ya es hidrofílico, ¿no? De hidrofóbico pasa a hidrofílico, entonces el carbono negro pasa a- de black carbon pasa a brown carbon y luego pasa a aerosoles que que se pueden disolver en agua, porque ya tienen peso molecular más grande. O sea, si yo quito hidrógeno y le pongo oxígeno, pues de uno pasa a 16 del oxígeno, bueno, y si es OH pasa a 17, tiene mayor peso molecular y también tiene una afinidad por el agua. Y eso hace que se pueda deslavar después, ¿no? Así como se va oxidando en la atmósfera, estos radicales, se empieza, se empiezan a formar otros compuestos, ¿no? Debido a la radiación y el vapor de agua que existe en la atmósfera. Una parte importante para saber la producción de ozono en una región es que si tenemos óxidos de nitrógeno, estos óxidos de nitrógeno, si los tenemos, van a producirse, se va a oxidar el NO2 y este NO2 nos va a dar ozono. Si no existen los óxidos de nitrógeno, esta ruta no se da y entonces no tendríamos, no se genera más ozono. En regiones remotas, donde también se producen estos radicales y no hay óxidos de nitrógeno, el ozono no se forma, se forman más otros compuestos que no es el ozono. Aldehídos, cetonas, etcétera, es lo que se forma en esas regiones. En, en zonas urbanas llega a producirse el ozono. Y como podemos ver, tenemos un conjunto de ecuaciones, un conjunto de reacciones químicas en la atmósfera que nos van a estar haciendo que se produzca el ozono a través de que el NO se oxida a NO2. La emisión principal de la combustión de motores
y de la quema de biomasa es NO. Este NO es, dependiendo, por ejemplo, en los vehículos es como el 99% es NO y 1% es NO2. En los camiones diésel llega a ser 80% NO y 20% NO2. O sea, la fuente principal es NO. El NO reacciona con el ozono para producir NO2 y con la luz visible producir el radical oxígeno que con una molécula de oxígeno llega a producir ozono, ¿no? Entonces, el NO es muy importante en la producción. Si no hay combustión en la región que produzca óxidos de nitrógeno, no se producirá tanto ozono. Desafortunadamente no es así. A la hora que entra la mezcla de combustible con aire a los pistones y estos a alta presión y temperatura, este, se generan las reacciones de combustión, producen óxidos de nitrógeno, ¿no? El nitrógeno no es reactivo, pero a esta temperatura y presión sí se reacciona y principalmente forma NO. Y así entonces en la atmósfera también ocurren un conjunto tenemos ciclos y estos ciclos pueden terminar, se llaman estos eh, compuestos de terminación de cadena, ¿no? Entonces tenemos por un lado perdón, el ácido nítrico, por otra parte el peróxido de hidrógeno. Ay, ¿cómo va a haber agua oxigenada en la atmósfera? Sí, sí se forma en la atmósfera el peróxido de hidrógeno, y así como otros hidroperóxidos, ¿no? Podemos tener ácidos carboxílicos como el formaldehído, acetaldehído, el ácido acético también que se llega a formar en la atmósfera, se ha llegado a medir aquí en la Ciudad de México. Y todo este ciclo que ocurre en la atmósfera donde los compuestos orgánicos se van oxidando y van oxidando el NO a NO2 y producen ozono, ocurren, ¿no? Entonces podemos ver que en este esquema simplificado se puede ver este proceso que está involucrado en un proceso más grande, en un proceso más grande donde emisiones de una región pueden llegar a otra región a través del transporte. Entonces, estamos viendo aquí que la meteorología es muy importante para entender estos procesos y varios de los componentes nos van a platicar de las situaciones meteorológicas que ocurren, lo cual hace que no haya un transporte tan significativo en el Valle de México, o sí lo haya, ¿no? Bueno, más bien en el centro de México, en el centro del país, sí tenemos un sistema de alta presión que está haciendo que tengamos cielos despejados y vientos débiles, pues va a facilitar la producción de ozono y de otros compuestos que se pueden transportar a regiones más lejanas. La fortuna que tiene el centro de México, el centro del país, entre Toluca, la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, es que estamos a más de 1.500 metros, casi, bueno, en 2000 en promedio 2.000 metros sobre el nivel del mar y arriba de ellos. Y lo que hace es que lo que se produzca aquí no afecta, por ejemplo, a Veracruz o a Guerrero. No se llegan a tener niveles altos de concentración, cosa que no pasa con Guadalajara. En Guadalajara, sus emisiones se llevan por este, toda la meseta, por decirlo así, de Guadalajara y llegan a impactar Aguascalientes y a León. Entonces ahí es otro proceso y otro problema de calidad del aire diferente al que se tiene aquí en la Ciudad de México, ¿no? Es importante conocer las emisiones. Si consideramos nada más las emisiones de la Ciudad de México en los modelos de calidad del aire, podemos ver en este caso del 2007 que hubo los primeros eventos de fin de semana de concentraciones alta en sábado y domingo. Se puede observar que no se alcanzan a llegar a estos picos, nada más considerando las emisiones de la Ciudad de México, y podemos observar que el ozono se desplaza fuera de la zona metropolitana, se va a otras regiones. Entonces ahí podemos ver el viento, que es importante, pero también las emisiones son importantes. Cuando se incluyeron las emisiones de Toluca y Morelos, lo que se encontró es que ya se podía, si bien en Toluca no les afecta porque el viento limpió la atmósfera y estos contaminantes se van formando en la atmósfera y llegan a- al Valle de México, pudimos reproducir la concentración que hay en la Ciudad de México, ¿no? Debido a que no estamos solos, ¿no? Tenemos Toluca, Morelos, Puebla, Tlaxcala, el norte está Hidalgo, donde está Tula, está Pachuca, y sus emisiones, tanto de México hacia esas regiones, de la Ciudad de México hacia esas regiones, o de esas regiones hacia la Ciudad de México, contribuyen, ¿no? A la formación y a la buena o mala calidad del aire que se pueda tener de forma regional. Y eso es lo que encontramos en el 2009-10. Esto es del 2007 y se publicó en esa época, ¿no? Aquí estamos viendo un transporte de formaldehído. Si bien el formaldehído no afecta a la ciudad
de Toluca no tendrán concentraciones altas de ozono ni de contaminantes secundarios, porque bueno, los vientos los desplazan. Sí, en otras regiones llegamos a tener eso, ¿no? O de la Ciudad de México llegan a otras regiones del Estado de México o del estado de Hidalgo podrían llegar. Entonces, eso nos habla de la complejidad que tenemos, que si queremos evaluar el ozono en una región, necesitamos información de esa región y de los alrededores para poder resolver esto. Y para ello se hizo este estudio bueno, este proyecto de pronóstico de calidad del aire, utilizando diferentes herramientas que nos pudieran dar luz y conocer qué calidad del aire vamos a tener. Como comentaba, estos contaminantes que se forman llegan a afectar bosques, cultivos, plantaciones a través del depósito seco, como que se da con gases y óxidos de nitrógeno, o depósito húmedo, como la lluvia, ¿no? Ácida. En este caso ácido nítrico, pero también si hay dióxido de azufre, ácido sulfúrico y bueno, también el HONO, este ácido nitroso, que podría formarse en la atmósfera y afecta a los cultivos. En Xochimilco y en Milpalta a veces han sembrado semillas híbridas que tienen una gran productividad y en algunos casos no han podido producir más de 3 toneladas por hectárea, debido a que las plantas en lugar de crecer se ven influenciadas eh, porque tienen que defenderse del ozono. Cuando una planta está bajo estrés oxidativo de ozono, emite más monoterpenos e isopreno, y eso hace que se produzca más ozono en esa región, ¿no? Como resumen de esta primera parte, lo que vemos es que hay emisiones que pueden ser generadas por el ser humano y también emisiones debido a fuentes naturales que en la atmósfera, gracias a la energía proporcionada por el sol, se van a transformar. Y esa transformación puede ser que se transporten a larga escala o se depositen, ya sea a través de depósito húmedo o seco, y esto influye zonas locales o zonas regionales, dependiendo de su producción. Aquí no puse los aerosoles, pero también parte de, por ejemplo, el ácido nítrico con otras sustancias, el ácido sulfúrico o amoníaco que se emite de los vehículos, se llega a formar sales o compuestos que no son gases, sino son sólidos, y estos llegan a sedimentarse y generar ese polvito blanco que a veces vemos en algunas superficies. Y bueno, esta es la primera parte de teoría de que, bueno, esto es un proceso que necesita emisiones, que necesita reacciones químicas, que hay transporte, que hay efectos de la meteorología que influyen en la calidad del aire. Y para ello se utilizan diferentes tipos de modelos de pronóstico. Entonces, dependiendo del método que se vaya a utilizar, van a aplicarse a diferentes escalas y van a tener diferente requerimiento de computacional. Y nos van a dar información o no, ¿no? En la Ciudad de México tienen un modelo que utiliza el WRF para la meteorología y utilizan el Quimer, no, el CIMAC, el CIMAC para poder determinar la química en la región, ¿no? Entonces, estos modelos son determinísticos, pueden tener una escala urbana o regional. Regional podemos hablar de todo el centro del país o podemos hablar de una sola parte del país. Son complejos, necesitan una gran cantidad de información, necesitan también procesar grandes cantidades de datos y pueden dar escenarios con muy buen detalle y se utilizan comúnmente en la operación. Pero como comentaba, requieren alta capacidad de cómputo para poderse utilizar. Otros modelos que se van a presentar y van a utilizan estrategias estadísticas, son locales, tienen complejidad media, para hacer escenarios son muy poco útiles o tienen una baja capacidad de generar escenarios, y finalmente es también común usar este tipo de modelos estadísticos. Con las nuevas tecnologías de redes neuronales se ha podido generar nuevos algoritmos y aplicar estos a través de machine learning y redes neuronales para con ellos poder describir lo que pasa en una región, tanto a escala local como urbana. Tiene una complejidad entre media y alta y pueden generar algunos escenarios, ¿no? Y ahorita se están expandiendo y van a haber algunos casos de esos que se van a presentar, ¿no? En esta parte. Hay híbridos que pueden tener, por un lado, un determinístico con estadístico o determinístico con machine learning, en los cuales estos modelos nos van a poder describir de forma
la calidad del aire urbana regional y tiene una complejidad alta, capacidad de escenario muy alta y lo que se pretende utilizar, ¿no? Es lo que hace también en la Ciudad de México. Comentan de que ellos utilizan el CIMAC para generar ozono y luego le ponen un filtro de Kalman, que es una adición al modelo, que podemos llamarlo entonces ahora híbrido y ya les da una mejor predicción atmosférica, ¿no? Y los que se utilizan a otra escala más local, por ejemplo, para ver el impacto de una empresa o de un conjunto de empresas en una región, se utiliza modelos gaussianos. Estos modelos gaussianos nos van a dar calidad del aire local, son medianamente complejos, se pueden hacer algunos escenarios y más que nada se utilizan para regulación de empresas, ¿no? Esta empresa, sabemos que en esta región tenemos cierta calidad del aire y no pueden emitir más allá de cierta concentración porque si no se rebasarían los límites en esa zona, ¿no? Y bueno, estamos hablando también de cuencas atmosféricas, que es una otra medida de controlar las concentraciones en una región. Y por último, un modelo muy sencillo, que es el modelo de persistencia, que es de escala muy local. Este de persistencia nos dice si hoy hubo mala calidad del aire, mañana va a haber mala calidad del aire, y es lo que hace el de persistencia. No tiene una complejidad muy grande, no puede hacer escenarios, ¿no? Y se utiliza como referencia. O sea, si tu modelo puede ser mejor que el de persistencia, entonces ya podemos considerar lo que es un avance, ¿no? Si tu modelo hace peor que el de persistencia, pues entonces podemos utilizar mejor persistencia a utilizar un modelo que no nos esté dando buena calidad o información para el pronóstico. Bueno, entonces en general estos son los modelos de pronóstico y en esta parte venía el cuestionario que no lo tengo, que no lo pude subir, pero voy a aprovechar el ponerlo a ver si se, por lo menos las preguntas y en el chat, este, a ver, vista previa. De esta primera parte, como taller, pues tengo que hacer algunas cuestionarios, entonces voy a, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mm, A ver, un segundo, sí, déjenme que yo creo que voy a compartir toda la pantalla. talleres. Ajá, compartir toda la pantalla y no se ve. Y por alguna razón no aparece. Bueno, déjenme dejar de compartir. Ujú. Ah, un segundo, bueno, más de un segundo. Mm. Entonces, bueno, les pediría que en el chat pusieran, por ejemplo, para la pregunta uno, ¿cuál de los tres se considera como un atmosférico, un detergente atmosférico? En el 2 indicar cuál sería, el 3 igual, y bueno, el 4, ¿no? Y finalmente en el 5 poner si es verdadero o falso. En tiempo, yo creo que unos 5 minutos. Bueno, son 5 preguntas, yo creo que un minuto por pregunta. ¿No es posible poner la liga al cuestionario ahí en el chat y que cada quien la haga? Y lo que pasa es que está en Zoom, la hice la liga en Zoom para presentarlo en Zoom, Ah, pero como yo no hice como yo no hice la sesión de Zoom,
no me deja compartirlo y se lo quiero mandar a Angélica, pero tampoco me deja que se lo mande para que ella como administradora del curso se los comparta. Y ese es el problema de esta. Pero bueno, la idea es de que tengamos una actividad de esto, ¿no? Entonces, pues ya pasaron 3 minutos, entonces un par de minutos más y ya, ¿no? Para tener por lo menos en el chat la parte de las respuestas. Uy, y ver quién no tiene micrófono, tal vez no tengan chat también, porque no he visto. Bueno, sí. Y a ver, ¿cómo podemos hacer que? Porque cuando lo quise compartir también en pantalla, como es de Zoom, no deja que todo lo que es de Zoom lo oculta. ¿No es mejor que se pueda compartir después por correo y te lo manden? Porque, Bueno, porque la idea es que esta es presentación y taller, entonces sí se necesitaba tener algunos ejercicios dentro del taller. bueno, Gracias, sí, sí. Y lo más fácil es que es que fuera, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Están las respuestas. Muestra, ocupaciones cuestionarios. Sí, ya. Ya le había mandado Bueno, están poniendo todo junto. Está bien. Mandé una liga a Angélica para que pueda aceptarme en Zoom como contacto. Dos y un minuto, sí. Ok, muchísimas gracias ahí. Gracias, Karen. Bueno, voy a continuar con la presentación. En, entonces, en ese sentido, para hacer pronóstico de calidad del aire, hicimos todo bueno, se hace un conjunto de scripts y de códigos en Bash para poder hacer el proceso de simulación, de la simulación, ¿no? Entonces en el inicio hay una configuración del ambiente donde se va a trabajar y de ahí uno carga una serie de módulos que les va a platicar el día de mañana Pedro, donde se carga información para correr el módulo WPS y cargar y poder leer archivos en formato NetCDF. De aquí se hacen paralelo dos actividades. Una es la elaboración de emisiones
donde en un conjunto de programas en Fortran se hace la distribución temporal, espacial y en especies químicas de las emisiones para el periodo que se está trabajando. Y por otro lado, empieza a hacer la descarga de modelos globales de pronóstico. Y en esta parte que estamos usando la nube, hay un servicio de storage. Tiene son tres S, por eso se llama S3, de Storage Services, algo más, donde ahí está almacenado no almacenan las archivos GFS. De ahí se bajan y se descargan dependiendo del tipo de dato, pueden descargarse en menos de un minuto o hasta en 20 minutos, todos los datos de ahí. Se procesan estos datos de modelos globales con WPS a través de un GridMedGrid, que lo vamos a ver. Posteriormente se cargan otros módulos nuevos de WRF para hacer la interpolación vertical usando RIA. Se pregunta si ya se terminaron las emisiones y si ya se terminaron de hacer la interpolación en la vertical. Si no ha hecho esto, pues está esperando hasta que ya terminó. Como este es un proceso más largo, las emisiones terminan antes que la interpolación vertical. Entre la descarga y estos preprocesamientos tardan un poquito más que las emisiones y por lo tanto por eso es que la flecha está en esta región. Si sí terminó, entonces corre el WRF en una máquina que tiene 8 cores y después de que termina de ejecutarse, se hace un postproceso, ¿no? Se limpian algunos datos, se quitan los datos, se utilizan nada más los datos que necesitamos para hacer despliegue gráfico y esto se manda a una página web y la información restante se manda ya extraída, se manda a un archivo para almacenaje. Estas dos partes y luego posteriormente se hace una limpieza nada más se tiene en los últimos 7 días para no estar generando no, no consumir muchos recursos de almacenamiento. Si ya bien ya tenemos algo de información en otro archivo en la página web, finalmente la página web nos la va a platicar esta Dulce el día de mañana, cuál es el esquema para esta parte del pronóstico de la sección de la componente 4 y finalmente ahí acaba este proceso. Y este proceso se repite a diario. Una parte importante, como les comentaba, es el inventario de emisiones. Nosotros tenemos el inventario de emisiones que provee la Secretaría del Medio Ambiente, la Semarnat, a través de distribución municipal. Entonces, estatal y municipal, principalmente es como vienen las emisiones, tanto de fuentes de área, fuentes fijas, fuentes naturales, ¿no? Incendios forestales, olvaneras, etcétera. Con la cobertura de suelo, la población, las vialidades, bueno, la población y las vialidades se puede distribuir de forma espacial estas emisiones en una malla o en la malla de que estamos trabajando. Ya que tenemos distribuido de forma espacial las emisiones, estas se distribuyen a través de perfiles. Estos perfiles provienen del modelo SMOG de la EPA, donde tiene perfiles ya sea para cada mes, ¿no? Los incendios de agrícolas no ocurren todo el año, nada más ocurren en cierto periodo. Hay emisiones que son más importantes en diciembre y hay otras que son más importantes en, este, en verano. Entonces, por mes está distribuido, ¿no? Emisiones mensuales. Luego, por semana, ¿no? Algunas se dan toda la semana, otras se dan nada más entre lunes a viernes, otras se dan de sábado y domingo, y otras no se dan ni en sábado ni domingo, y otras no nada más no se dan en domingo. Entonces, teniendo esa consideración, tenemos la distribución por día de la semana y posteriormente por el tipo de emisión. Algunas por ejemplo, las vehiculares van a ser más intensas a las 6 de la mañana y menos en otras, dependiendo del tipo de vehículo. Y las tenemos también, dependiendo de la fuente, va a tener una distribución horaria. Entonces, ya la tenemos espacialmente, posteriormente se hace la distribución horaria y compuestos orgánicos volátiles y partículas PM2.5 se van a especiar. Y dependiendo del mecanismo químico, bueno, ciertas partículas van a tener sulfatos, bueno, dependiendo de la fuente, perdón, algunos gases van a tener unos compuestos orgánicos volátiles que son diferentes a otros de otra fuente. O sea, los vapores de gasolina son diferentes a la combustión de leña, los compuestos orgánicos que se tienen, o que es diferente a la aplicación de solventes, o
usos de limpieza en hospitales, ¿no? Van a tener una composición diferente su especiación, aunque pueden tener productos iguales o sustancias iguales, no todas son, no es el mismo perfil. Lo mismo sucede con partículas, no es lo mismo una partícula que viene de combustión a una partícula que viene de un proceso de erosión, ¿no? Va a tener una composición diferente. Entonces se van a repartir en sulfatos, nitratos y compuestos orgánicos volátiles en las partes de partículas, pero aquí estamos hablando de que podemos tener hasta 300 diferentes especies químicas, pero los modelos de calidad del aire no usan todas las especies químicas, ¿no? Entonces, lo que se hace, se agrupan, le llaman lumping, o se tienen algunas categorías de sustancias químicas, todas aquellas que reaccionan de forma similar con el OH. Por eso había platicado un poquito del OH al principio, porque estas sustancias van a estar reaccionando de forma diferente con el OH, entonces se van agrupando. Todas las que reaccionan con una velocidad similar o cercana al etano, ¿no? O al butano o a los aromáticos como el benceno o similares al isopreno. Entonces las van agrupando y entonces ese es un proceso que se llama de agrupamiento, que lo hace Carter, tiene ahí en Air Resource Board de California, se puede tener toda esa información. Entonces, dependiendo del perfil que estemos hablando, de la sustancia, va a entrar, por ejemplo, en este caso, en este perfil entra 0.09, pero para el CH3 entran más sustancias como CH3, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de sustancias que van a estar entrando a las diferentes categorías del mecanismo químico. En este caso podemos trabajar diferentes mecanismos químicos, está el Radam, el Racam, el Mozart, está el de Quimer, que es el de Quimer y el de CIMAC, ¿no? Entonces, a través del proceso podemos generar las emisiones que pueden ser útiles para estos mecanismos químicos, ¿no? En este caso, en particular, estamos usando el Radam, y al final lo que nos queda es un archivo en formato NetCDF que tiene la distribución temporal, horaria y espacial de las emisiones. Aquí podemos ver de lunes a viernes, sábado y domingo tienen menos emisiones y espacialmente estas, ¿no? Estas son las emisiones, por ejemplo, como ejemplo estamos poniendo Monterrey, esta es la ciudad de Monterrey, esta es la ciudad de Saltillo, y podemos ver que hay una diferencia importante entre las emisiones de una ciudad y otra, y hemos hecho estudios donde se ve su interacción, ¿no? Entre ellas. ¿Cómo se utiliza el WRF? Bueno, tenemos que el WRF necesitamos saber qué dominio vamos a utilizar y para eso necesitamos información meteorológica de terreno para este dominio, ¿no? Que se van a distribuir. Este, esta información viene de datos estáticos y están en una proyección A. Y luego lo vamos a convertir en otra proyección, que es la proyección B, del formato GRIP. O sea, la información de modelos globales. Los modelos globales van a tener una proyección y nuestros datos de terreno y nuestros datos de cobertura de suelo van a estar en otra. Y para eso se utiliza un modelo que se llama el GeoGrid. Este GeoGrid nada más se utiliza una sola vez, ¿no? O sea, no estamos en el pronóstico de calidad del aire, no estamos corriendo el GeoGrid porque ese es la misma información todos los días y es algo que es físico, fijo, perdón. Y la cobertura de suelo, si bien la cobertura de suelo no es lo mismo en verano que en invierno o que en primavera, esta sí tiene tablas en la que dice que, bueno, si tengo esta cobertura de suelo y en la tabla me dice que es bosque, entonces si estamos en verano va a tener esta cantidad de hojas, si estamos en invierno vas a tener esta otra cantidad de hojas, y eso sí lo incluye, pero lo incluye a través de tablas el WRF. Si bien es fijo esta parte, esa modificación viene en tablas que utiliza el WRF. Y para eso utilizamos esta parte, el WPS, y para la producción en la vertical, convertirlo de coordenadas de presión a coordenadas sigma, se utiliza el real, ¿no? Entonces, tenemos que hacer todo este proceso y para eso utilizan se utiliza el GeoGrid, ¿no? Que hacemos que la proyección de datos del modelo en esta región, tenemos este dominio y este lugar donde se está haciendo las simulaciones. Posteriormente, con el INGRIP de los datos globales meteorológicos, estos datos de pronóstico global se transforman en un formato intermedio con el cual uno puede trabajar el Meteorit, ¿no? Ya tenemos, por un lado, el dominio donde se va a hacer y con el UNGRIP convertimos los datos globales en un formato que se puede ser útil por el Meteorit. Este Meteorit lo que va a ser leer los datos del UNGRIP y del GeoGrid
para hacer estos archivos intermedios en NetCDF. Estos están en un formato binario intermedio y estos están en formato NetCDF, donde ya está distribuido en la forma espacial de la región. Y todavía estos están en formato, bueno, aquí dice que son coordenadas de terreno, no son coordenadas de presión. Ya el WR, el real, ya los convierte de coordenadas de presión a hacer la interpolación en la vertical a coordenadas que siguen el terreno. Y estos generan dos archivos, el WRF input y el WRF boundary, ¿no? Este es de condiciones iniciales y este es de condiciones de frontera, que es lo que utilizan los modelos que utiliza la componente 4. Estamos usando el WRF-Chem, y la componente 1, que también está usando el WRF-Chem para hacer esto, ¿no? La diferencia es que la componente 1 está usando asimilación de datos. Para eso necesitamos cómputo de alto rendimiento, ¿no? En el instituto tenemos equipos, tenemos más de 100 servidores, tenemos más de 2.500 cores, alrededor de 900 terabytes de almacenamiento, y se utiliza para diferentes pronósticos, ¿no? Meteorológicos, de corrientes oceánicas, de oleaje, de calidad del aire, de dispersión de ceniza. En la parte de investigación vemos escenarios de cambio climático, calculamos emisiones, hay procesos meteorológicos que influyen en la calidad del aire, la dispersión con modelos gaussianos, y también evaluación de riesgo por contaminantes, ¿no? Y entonces, tener toda esta infraestructura para poder correr modelos es muy onerosa, ¿no? Simplemente este sitio, cuando lo hicimos, este lugar de supercómputo, pues aquí podemos ver que tiene un sistema de refrigeración. Aquí hay aire de precisión, que debe tener cierta temperatura y humedad. Cuando hace mucho frío y entramos ahí, está calientito. Cuando hace mucho calor, ahí está fresco. Pero tiene que tener cierta humedad, porque si no tiene cierta humedad, se hace más estático. Se puede producir estática y eso afecta a los equipos, ¿no? Entonces, para evitar que haya estática, tiene que tener cierta cantidad de humedad, y por eso utilizan aires de precisión. Estamos hablando de que esta inversión fue alrededor de 20 millones de pesos, y el estarla manteniendo y conservando se necesita todo un equipo. Una parte que se dedica a la parte física, como son los aires acondicionados, los sistemas de respaldo de corriente eléctrica, y otra parte de la parte de hardware, ¿no? De los equipos, ¿no? Los discos fallan por estarse usando. Los discos llegan a fallar después de cierto tiempo de uso, porque están girando todo el tiempo, y entonces hay que cambiar discos, ¿no? Por si no se pierde la información, hay que estar actualizando sistemas operativos, estar este, actualizando el software que tiene, ¿no? Tenemos sistema operativo, tenemos una capa que se llama middleware, software que administra los equipos, y luego están las aplicaciones que se utilizan. Entonces, todo eso necesitamos técnicos muy especializados en eso, que en México hay muy, muy pocos, ¿no? En el Instituto de Ciencias de la Atmósfera tenemos uno de los pocos técnicos muy brillantes que trabajan en esta parte. Eh, y después está todo el uso, ¿no? De esto. Entonces, como alternativa en este proyecto de herramientas, se vio la opción de que, bueno, en lugar de que si alguien quisiese implementar e instalar este tipo de códigos para su región, pues demostrar que se puede implementar en la nube, ¿no? Ese es el objetivo. La primera parte vimos que pueden ser muy sofisticados, que utilizan y requieren mucha información, y que requieren gran capacidad de cálculo. Entonces, se puede utilizar una arquitectura de clúster de la nube, en donde los usuarios, a través de una llave, pueden conectarse y entrar a un equipo, ¿no? Y este equipo está configurado de tal manera que es transparente para el usuario. El usuario hace dos, tres, en una consola puede conectarse a este equipo y lo que ve es un equipo que está ahí ya procesando. ¿Cómo se forma, cómo se genera esto? Es es una plática que vamos a dar. Bueno, esperamos que sea un taller presencial en los próximos meses. Estamos hablando con Amazon para que sea presencial en las instalaciones de Amazon, que están ahí en periférico con Ejército Nacional. Ahí están, y sería el hands-on de hacer esto. O sea, que los que estén interesados, que quieran hacerlo y tengan algo de conocimientos en cómputo, lo puedan generar para que lo puedan implementar, ¿no? Y de ahí nada más copiar la imagen. Todo esto es todo este software, todo este equipo ya hecho, se puede copiar ya con toda la información que tiene, y nada más correrlo en su área, ¿no? Con el dominio que tiene. Si quieren cambiarlo, pues podemos platicar de cómo hacerlo. Entonces,
tiene toda una infraestructura donde están los nodos, uno no los ve, pero ahí están, y uno los puede requerir o no. Y ya uno se ahorra el tener toda esa infraestructura y estarlo manteniendo, y en un momento dado estos equipos se actualizan. Entonces, en lugar de estar comprando nuevas actualizaciones de equipo, ya se tienen, se pueden utilizar allá en la nube, ¿no? Esa es una de las ventajas. Tienen, tienen respaldo, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Que no es, desafortunadamente, si bien en Querétaro hay un nodo de Amazon, todavía en Querétaro no existe esta infraestructura, ¿no? Y la desventaja principal sería que estaría fuera del país. Eso es, ¿no? Y si de repente alguien dice, no, pues no hay internet para México, pues dejaríamos de poderlo trabajar. Pero bueno, sí existe cierto nivel en México, pero no está esto aquí. Porque muchos de estos procesadores de alto desempeño no se exportan a México. Entonces los tendremos que utilizar desde fuera. El equipo en la nube, si uno entra, ve algo así como esto, ¿no? Esto fue el día de ayer que entramos y se ve. ¿Y qué software está instalado? Este es el software que se tiene instalado en ese equipo para poder correr el pronóstico, ¿no? Los diferentes pronósticos necesitan diferentes bibliotecas, y entonces tenemos bibliotecas, aunque parecen que son iguales, son para un código o para otro código lo que se están utilizando, a través de un sistema que se llama SPAC. Entonces, con eso uno puede entrar y ejecutar el código. Aquí lo que voy a platicar de forma general es cómo estamos haciendo esta integración, ¿no? En este caso estamos comparando, eh, lo que sabemos del pronóstico en la Ciudad de México es que los vientos en superficie a través de los modelos de WRF son más intensos que los vientos observados. Y esto principalmente porque el modelo no ve bien la zona urbana, o sea, la ve más lisa de lo que es. Y para ello hay modelos urbanizados. Hemos trabajado con modelos urbanizados, y de ahí todavía nos falta mucho que trabajar, ¿no? Porque si bien existe el software y lo hemos podido hacer, no nos ha dado los mejores resultados porque tenemos que actualizar mucha parte del uso de suelo en la Ciudad de México. ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a dos cosas, ¿no? Que las emisiones, por un lado, cuando se emiten en el modelo, cuando se emiten en el modelo, estas van a diluirse más rápidamente que la realidad, ¿no? El viento va a sopla un poco más intenso, y entonces hace que haya una dilución, un transporte y dilución mayor que el real. Esa es por una parte. Y la segunda es que el pico de ozono se va a dar en una región diferente en el modelo a la observación, ¿no? Podemos ver aquí en este caso que pues el ozono más alto está hacia el centro, y en esta parte se va más hacia el sur. Si bien está cercano a esta estación, pues el pico del modelo está más al sur. Y tomando esa consideración, lo que se hizo fue tomar el máximo de ozono en este rectángulo. Las estaciones que no se incluyen son aquellas que se consideran que son de, de fondo, o que no se y algunas de estas que no se consideran como estaciones para contingencias, nos habían comentado. Y a la mera hora sí vi que algunas de estas estaciones que no se consideran, sí se consideraron el día de ayer. Pero bueno, sería cuestión de actualizar eso. Entonces, en círculos están las mediciones de la red de monitoreo automática de la rama, en sombreado está lo que produce el modelo, y en este rectángulo son las celdas que utilizamos nosotros para poder obtener el máximo de la región. Entonces, de este rectángulo tenemos ese máximo, y lo comparamos contra el máximo de cualquiera de las estaciones que están dentro de esta misma región. Esa es la estrategia que se utilizó para hacer esto. Y de ahí comentaba, ¿no? Que hay un preproceso, o sea, de una vez que uno tiene la información a través del script, corre el modelo, corre la química, genera los resultados. Estos resultados están en binario, se preprocesan, se hace esta extracción de información, se obtiene el máximo para cada día. Tenemos que el modelo pronostica 72 horas, el día de hoy, el día de mañana y el día de pasando mañana. Y así para hoy tenemos el pronóstico de hoy, el pronóstico de ayer y el pronóstico de antier para hoy. Entonces tenemos tres pronósticos para un día, y y cada día, bueno, se va procesando, se almacena y se genera una página web, ¿no? El resultado
se muestra en la página web. Esta página web en la componente 4, la componente 4 viene una primera parte donde están información que esa mañana nos la van a comentar con más detalle, pero lo que quiero aquí mostrar es que se tiene ya una página web donde se despliega esta información. En esta página web donde se despliega esta información se puede ver la comparación, en verde oscuro son los datos de la rama y a colores, todos los demás son los pronósticos, ¿no? Entonces tengo para esta fecha, por ejemplo, el pronóstico del día 14, del día 15 y del día 16. Para el 17 de febrero tengo el pronóstico del día 17, del día 16 y del día 15. ¿No? Este 15 llega hasta aquí, que es en naranja. El 16 y 17 son los azules. ¿No? Entonces, podemos ver cómo se comparó para el día 16, para el día 17, las pronósticos del modelo con respecto a las observaciones. Lo que sabemos, ahorita todavía no tenemos esa evaluación para este periodo de ozono, que es lo que estamos solicitando una extensión, de hacer la evaluación en el periodo de ozono, la temporada de ozono de este año. Por lo menos este modelo, que es el WRF, que en la temporada de noviembre, por ejemplo, en noviembre sobreestima las concentraciones de ozono. ¿No? O sea, tiene más emisiones o reproduce más concentraciones de ozono más altas que las que son observadas. Y, y en este caso, por ejemplo, para antier, perdón, aquí subestimó lo observado. ¿No? Este caso del 16 al 17 de febrero, del 16 creo que se aplicó el hoy no circula, y eso es un cambio en las emisiones que no tenemos ahorita considerado dentro del modelo, ¿no? El día de ayer, 17 de febrero, podemos observar que, bueno, los pronósticos más o menos dan lo que se está observando en la rama. Y los colores estos niveles de colores dependen de la norma 172, que nos van a platicar el día de mañana. Entonces, a fin de cuentas, lo que estamos mostrando aquí es que este sistema de pronóstico de una serie de pasos a seguir que se pueden programar y que se hacen de forma continua, se están ejecutando en la nube, y de la nube bajamos la información para poder generar esto. En cuanto a partículas, bueno, las partículas sí no tenemos tan buen desempeño. Tenemos que revisar qué es lo que está pasando ahí. En cuanto a la evaluación de operatividad, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? Empezamos desde el pronóstico empezó desde abril del año pasado, pero empezamos a registrar su operatividad a partir de septiembre, y ya la mejor evaluación de la operatividad del sistema fue a partir del 1 de agosto. Sí, sí tengo tiempo, ¿no? Todavía. ¿Sí? Entonces, aquí se puede observar, está en escala logarítmica, y para las fechas, cuánto ha tardado el modelo en estar descargando. Estos son felices, ¿no? ¿Perdón? ¿Alguna duda, Víctor? No, perdón. Sí. Entonces, lo que hemos visto en esta parte del tiempo de procesamiento, desde agosto hasta febrero 17, hasta el día de ayer, es que, bueno, en esta primera etapa, en la parte de descargas, estamos hablando de menos de un minuto, hasta que será 6, 7 minutos teníamos de descarga de los GPS. Aquí eran modelos globales de 50 kilómetros, o 0.5, perdón, de 0.5 grados, y pasamos a descargar aquí a partir de 0.25 grados, ¿no? Las descargas. Entonces nos llevó de promedio de 4 minutos, nos llevó a tener alrededor de 20 minutos. Bueno, 15, 20 minutos, se incrementó la descarga. De 15 minutos se incrementó la descarga de la que teníamos anteriormente, ¿no? Y todo lo demás se ha mantenido más o menos constante. En algunos momentos el WRF ha consumido un poco más de tiempo. En promedio son 360 minutos los que utiliza, pero en algunas fechas podemos verlo aquí, lo que hace el tiempo total de procesamiento, y ahí principalmente el WRF es el que se ha tardado un poquito más, por las razones que tenga. Tal vez haya más demanda ya en Amazon. O sea, el promedio es de 379.45, con un máximo de 474 que ocurrió el 2 de septiembre.
porque hay forma de optimizar el uso del recurso en cómputo allí en la nube, ¿no? Nosotros tenemos un equipo prendido todo el tiempo y nos cobran por el que está prendido todo el tiempo, lo usemos o no. Si uno dice, bueno, yo lo voy a usar durante estas 8 horas, pues ya se reduce de 24 a 8 horas y eso implica un tercio del costo de operación. Entonces, bueno, ahí tiene uno un ahorro y si en un momento dice uno, bueno, yo puedo reducir todavía más el uso a 3 horas y utilizar este supercómputo porque habíamos comentado ahí que estamos utilizando 8 procesadores, ¿no? Pero si utilizo supercómputo y utilizo 100 procesadores, el usar esos 100 procesadores me lleva a que el costo por día se duplique. Bueno, no es que se duplique, se lleve otros, al mes serían alrededor de otros $400 al mes, nada más por usarlo así. Este, pero si uno baja los otros costos, estamos viendo que será otra de las cosas que queremos hacer, el optimizar los costos, ¿no? No prenderlo todo el tiempo, prenderlo poco tiempo, pero usarlo con más intensidad y entonces tener el mismo costo o tener un costo un poquito no más grande del que se tiene actualmente. No estamos hablando de que actualmente estamos pagando entre 6,000 y 8,000 pesos al mes de capacidad de cálculo para calcular este pronóstico que están viendo en la página anterior, ¿no? Del pronóstico de la componente 4. ¿Cuál es el problema? De que si el tiempo tardó más y uno apaga la máquina en ese tiempo, pues no tendrá los resultados finales, ¿no? Tendrá una fracción de los resultados o ningún resultado porque no terminó de hacer toda la secuencia. Entonces son de las cosas que uno tiene que considerar y bueno, tenemos que aplicar con los técnicos de Amazon cómo se puede evitar esto, ¿no? Y se puede ver la distribución que a veces tiene pocos, ah, procesa en menos tiempo, pero a veces procesa en un tiempo mayor. Bueno, esto debido a esta región de aquí abajo del tiempo se debe a que está incluyéndose estos casos, ¿no? Los casos donde estamos bajando datos de una resolución más grande, o sea, de una resolución más burda, de 0,5 grados, y este es de 0,25 grados. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Qué comentarios tenemos de esta operación? Bueno, el tiempo de operación es consistente la mayor parte del tiempo. Se tiene una amplia variabilidad y se tiene que tomar en cuenta que en algunos días puede prolongarse el tiempo de descarga que hace que el proceso se realice en más tiempo. O sea, la descarga a veces, sí, bueno, algunos días, pero tiempo de descarga, pero también el tiempo de proceso. No mucho más el de descarga. A ver, aquí en el de descarga tiene estos piquitos, ¿no? Como es escala logarítmica, bueno, no está pasando más de 30 minutos, por lo menos. Aquí sí pasaba de tener 4 minutos a tener 8 minutos, entonces aquí sí era importante ese aspecto, pero acá no es tanto. Y bueno, cuando nosotros lo bajamos aquí en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, los datos de GFS nos tardan 40 minutos, como el doble de tiempo, ¿no? Para estos. Y entonces, bueno, esa es otra ventaja, que el tiempo de descarga es menor porque está más cerca. Bueno, hasta aquí, si tienen alguna duda o comentario. O ya los dormí a todos. No hay ninguna duda, gracias. ¿Alguien abrió su Sí, micrófono? No, sí, ya. sí. Yo nada más un comentario breve, nada más preguntar si están considerado en el modelo poder incorporar los criterios de restricción de los no circula, porque ya los tenemos de alguna manera definidos en el programa, los de fase uno, los de fase 2, para que, como comentó usted, en esta ocasión no se tenían y entonces, bueno, pues así se corrió sin esas restricciones. Bueno, se puede hacer. Si ahorita no está incluido, sí se puede hacer. Se tiene la capacidad, como comentaba ahí, ¿no? Se tiene el procesamiento del inventario de emisiones y dentro de ese inventario de emisiones uno podría ponerle en un momento dado, bueno, para eso se necesitaría un operador, ¿no? No podría hacerse automático. Un operador que dijera, sabes que ahora toma con hoy no circula, ¿no? Y entonces entra una serie de las consideraciones que ustedes están tomando para que eso se vea reflejado en el inventario que va a ser la simulación. Actualmente está tardando 8 horas en simular, ¿no? Entonces, eh, la,
el pronóstico del día de mañana empieza a ejecutarse a las 10 de la noche del día de hoy. Entonces, a las 10 de la noche inicia el proceso y termina eso de las 6 de la mañana de mañana. Bien. Entonces, bueno, si uno tiene la información antes de las 10 de la noche y hay un operador que pueda decir, ¿sabes qué? Ahora vas a usar el inventario B, porque vamos a tener, hay diferentes inventarios, bueno, diferentes consideraciones, ¿no? Está la consideración de verano, está la consideración de invierno, perdón, y la consideración esta que me comentas, ¿no? Entonces vas a hacer, en lugar de la A, vas a usar la B. Sí, es cambiar. Ok, Y sí se puede, gracias. de que se puede, se Gracias. puede. Ujú. Gracias. Fernando, ¿querías comentar algo? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me pareció muy interesante esta parte de la descarga de datos que comentas ahí eh, en el instituto y en el servicio de Amazon. Solamente por curiosidad, ¿cuántos archivos descargan o hasta cuál es el alcance del pronóstico? Bueno, el pronóstico son 72 horas, ¿no? Ah, Entonces, si son cada 3 horas los archivos, entonces tenemos que bajar 72 entre 3 son 26 archivos, creo que bajamos 25 archivos son los que bajamos, diarios, ¿no? De ese tamaño, ¿no? Ahorita te digo el tamaño de esos archivos. sí, sí, yo supongo que son los archivos globales, ¿no? Sí, son como de 200 megas cada archivo, creo. Ujú, ujú. Sí, porque Sí, sí es importante tenerlo en cuenta para el detalle de la optimización de costos, más que nada. sí, ¿tú eres de Querétaro? No, ahorita estoy acá en el Servicio Meteorológico Nacional. Ok, sí, sí, ahorita estamos corriendo el WRF-Chem, ¿no? El WRF-Chem consume, haz de cuenta, el 25% del tiempo es meteorología y el otro 75% del tiempo es química. Entonces, si nos está tardando 8 horas, pues toda la meteorología, 72 horas, la puede hacer en, pues como en 1 hora y cuarto, más o menos. La estaría terminando. Los 3 días para la región que estamos hablando de 3 por 3 kilómetros, Ujú. ¿no? Este, sí, la meteorología la hace más rápido, ¿no? De acuerdo. Sí, ese era solamente el comentario. Gracias. A ver, vamos, que estaba haciendo, vaya, conecta a Luis. Y bueno, lo que comentaba, nada más voy a presentar esta otra parte. Entonces, voy a minimizarlo para que lo puedan ver en los teléfonos. Entonces, bueno, ya uno se conecta dentro de esta máquina y se puede ver que está uno ahí y donde lo tenemos, este, bueno, ya ven que cuando uno programa es muy creativo con los nombres, ¿no? ¿Dónde tienes el pronóstico? Pues ahí en el directorio que se llama pronóstico. Está en el de pronóstico y ahí debe estar los datos. Y entonces estos datos son de 513 megas cada uno. Entonces, si bien no empezamos nosotros a bajarlos a las 10 de la noche, 10:20 de la noche, este, la marca temporal que le ponen es esta, de 3 horas, ¿no? Y son estos los que se tienen. Y la pregunta que nos hacían, ¿cuántos son? Gracias. Sí, son 26 archivos los que estamos bajando de esta cantidad. Entonces tenemos hasta la hora 72, de la hora 0 a la 72, empezando en Zulu, lo que quiere decir que nosotros terminamos el día de pasando mañana a las 6 de la tarde. Sí. Entonces el pronóstico podríamos decir, no trunco, pero lo que nos interesa son las horas del día, de donde hay luz. Este, entonces, son todos los directorios que tiene. Ahí está el que hace el proceso y el que hace el análisis, ¿no? Entonces, aquí es como vemos de los logs, de los archivos de log, cuánto tardó cada día, ¿no? Bueno, aquí ya borré unos, pero desde el 6 de agosto, desde el 6 de agosto, se borraron hasta hoy, ¿no? Bueno, el que presenté hoy es hasta el día de ayer, pero más o menos las horas que tardó en correr, las horas totales, cada uno de los pasos, cuánto fue lo que tardó, ¿no? 12 minutos tarda la descarga, las emisiones tardan 2 minutos,
etcétera, etcétera. A ver, emisiones no es emisiones GFS, la descarga de GFS, 2 minutos 33, 1, las emisiones 1 minuto 14 y el WPS es el que me está tardando más, 13 minutos, 12 minutos. ¿Sí? ¿Y cuántos procesadores se utilizó? ¿Cuál es el porcentaje de uso de cómputo? ¿No? O sea, está usando 8 procesadores, por lo tanto son 760% de uso. Este, y las salidas, nada más en las salidas no guardamos todo, nada más guardamos los últimos 8 días. Bueno, aquí hay otros más, pero se fijan, es 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. O sea, son los únicos que guardamos en esta máquina, porque son archivos un poquito grandes. Son salidos de 4.3 gigas. Entonces, para no, eh, dependiendo del tipo de disco, dependiendo del tipo de almacenamiento, te cobran más. Y en las primeras veces que utilizamos Amazon, utilizábamos discos de estado sólido de esos NVMe de 2 teras, pero se llevaba, o sea, el costo se fue en el 80%, se fue en el almacenamiento y no tanto en el proceso. Entonces quedamos debiendo en una cuenta que tenemos ahí en Amazon, quedamos debiendo alrededor de $300. Y ya cuando nos dimos cuenta y quisimos pagar, nos dijeron, no, pues ya les cancelamos todo, les borramos todo y ya no pueden pagar. Y aunque paguen, pues no van a, ya se canceló esa cuenta, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un problema en esa ocasión. Este, no sé si tri. No, no tengo tri aquí. Bueno, entonces aquí están cada uno de los procesos, están los datos, están las emisiones, está el WPS, el RIAL y el WRF, y ya que termina lo guarda en salidas y luego hay otro proceso posterior que genera las imágenes y las manda a la página web. Y aquí tenemos todo el registro de eventos, todos los eventos de cada etapa, ¿no? La parte de emisiones y todo lo demás, ¿no? De performance, las emisiones como es un código aparte, lo guarda de forma diferente, pero todo lo demás es las salidas de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, Hay una pregunta en el chat. sí, sí, Preguntan que si además del O3, IPM, hacen se pronostican otros contaminantes. sí, bueno, en la página tenemos dióxido de azufre de lo que se está ahí presentando, ¿sí? Sí, sí se manejan otros contaminantes. Este, eh, trabaja, es- perdón, estaba queriendo presentar este de hoy, donde dice qué es lo que hizo, ¿no? El código. Y de ahí, dependiendo si es info o es pues, metric, jala la información. Bueno, sí, veo aquí en pronósticos salidas, en ese dump. Ay, no tengo. Bueno, dejo de compartir. Y en la presentación, voy a compartir otra vez la presentación. ¿Mm? En esta presentación, me estoy yendo para atrás tantito. Este, no se ve aquí, pero bueno, en esta parte de aquí abajo, en la inferior, tenemos PM2.5, tenemos también está el ozono y las partículas. A ver, un segundo. M10, CO y SO2, ¿no? Las que tenemos desplegadas. Pero también existe óxidos de nitrógeno y también existen los radicales libres como el OH, el NO2, el formaldehído y otros contaminantes secundarios se están generando. Casi todos los compuestos que maneja el mecanismo, porque hay algunos radicales que no los pone, por eso dije casi todos. Pero en términos generales, todos los compuestos que utiliza el mecanismo están ahí. ¿No? Es más, hasta aerosoles en diferentes fracciones, ¿no? El
PM2.5 considera todas las fracciones y las suma todas y genera una sola variable que se llama PM2.5, pero está el modo grueso y modo sencillo, modo grueso y modo fino, que despliegan todas estas variables químicas, ¿no? Que se tienen en modelo, pero las que desplegamos en la página. Déjenme compartir. ¿No? Ok. Aquí en la página, como pueden ver, está el ozono, PM10, CO y S2. La que nos interesa para las contingencias es el ozono. Y bien, y aquí esto nos va a platicar con más detalle el día de mañana este dulce, de cómo está cuál es la infraestructura y qué es lo que se está utilizando para hacer todo este tipo de gráficos. Pero bueno, cuanto a la pregunta, se tienen las concentraciones de esta forma, ¿no? En superficie. Este es dióxido de azufre. ¿No? Y bueno, el volcán tiene una emisión importante, esta es fija, esta emisión es importante, por eso es que se nota mucho ahí, pero bueno, eso es lo que tenemos en monóxido de carbono. Dependiendo de la hora, pues va a ser su distribución y transporte y, y para PM10. PM10 se llega a formar también bueno, algunas fuentes tienen emisiones importantes. Y es el ozono para las diferentes horas del día en la región. Si bien tenemos en este rectángulo que estamos comentando, donde está el máximo, tenemos todas estas, ¿no? No sé si ya todos conozcan esta página, sino para compartírselas por el chat. Está la página que tenemos. A mí, bueno, esta es la página de todo el proyecto, pero la que nos compete en este momento es la de la componente 4, ¿no? Que estas características tiene. Dentro de la CAME existe una serie de municipios y ciudades, entonces sí se incluye para Toluca, para Puebla, para Tlaxcala, etcétera, ¿no? Eso nos lo platicará el día de mañana, está dulce. ¿Algún otro pregunta o comentario de esta parte? Y sí, yo tengo otra duda. Es que en Dígame. sí no sé muy bien cómo funciona el WRF con el KEM, pero ya tomando en cuenta, no sé, aerosoles o material particulado, también se considera cómo influye en la meteorología, en la precipitación, por ejemplo, si hay demasiado material particulado, que puede inhibir o ayudar a la formación de nubes. Tiene unos módulos de retroalimentación. Por ejemplo, los aerosoles pueden reducir la radiación en la superficie. Entonces hay una de las banderas que se pone es que sí haya retro, retroalimentación o feedback de los aerosoles con la química atmosférica. En la parte de nucleación no sé muy bien, no recuerdo bien si las partículas van a contribuir, las que genera el modelo, están incluyendo su contribución en la formación de nubes. Eso no recuerdo si lo tiene o no, porque desafortunadamente la mala calidad del aire ocurre comúnmente en temporadas de secas, no de lluvias. Entonces, en lluvias el modelo no reproduce bien la concentración ambiental. Como comentaba, sobreestima, porque desafortunadamente el WRF-Chem utiliza ciertos módulos del WRF y no todas las parametrizaciones del WRF se corren con la química, ¿no? Necesita el viento, necesita la temperatura y si bien algunas parametrizaciones sí están acopladas con la química, otras no. Las más actuales, por ejemplo, algunas de ellas no están incorporadas y eso hace que no se vea, por ejemplo, la nubosidad, ¿no? Hemos tenido problemas corriendo el WRF-Chem, esta versión del WRF-Chem, con, con nubosidad, no ve las nubes y entonces cree que hay mucha radiación y genera grandes picos de ozono cuando no hay esa situación, ¿no? Entonces, en temporada de lluvias no es muy bueno ahorita el pronóstico de calidad del aire y como comentaba, en invierno, ¿no? Sobreestima las concentraciones en alrededor de unas 17 partes por billón. O sea, el máximo del ozono es 17 partes por billón del modelo comparado con las observaciones. Pero sí tiene una retroalimentación limitada, pero sí la tiene, sí la usa, ¿no?
¿Qué hemos visto? Cuando hicimos una simulación de toda la República Mexicana con y sin química, o bueno, con modificaciones en las emisiones de la química, lo que cambia es que esta retroalimentación de radiación en superficie hace que el viento en superficie cambie de dirección ligeramente. Y ese cambio ligero de dirección hace que en lugar de que el ozono esté en un punto, esté en otro punto. No, no está en esta celda, está en una o dos celdas más allá. Y eso hace que para modelación del, bueno, que hace que sí hace una modificación en los vientos, ¿no? Si hace que el ozono cambie, seguramente si hay un huracán o si hay un sistema de alta presión, la va a mover de posición debido a que el gradiente de temperaturas es un poquito diferente al gradiente sin aerosoles. Eso es lo que hemos observado. No hemos hecho la cuantificación tal cual, pero sí hemos observado eso. Si alguna otra duda, Eder, o ya no. No, muchas gracias. Sí, lo que hemos encontrado en análisis estadístico hasta ahorita es que, bueno, por lo menos para noviembre, el WRF que tenemos aquí sobreestima mucho las concentraciones y su variabilidad es muy grande, ¿no? Su variabilidad es más grande que que la de las observaciones. Este, bueno, eso tiene que ver parte con las emisiones, de que pues hay algunas emisiones que se dan de más o no. En algunos tiempos, por ejemplo, el fin de semana pasado, en domingo, no esperábamos nosotros una concentración más baja. Tal vez algo pasó el viernes o del sábado a domingo, que hubiera más emisiones durante la noche o madrugada, ¿no? Lo que estamos viendo es que el pico de ozono se explica en la región sur por emisiones que se dieron durante las 2 3 de la mañana en el centro de la ciudad. Entonces, y entonces aparentemente nos faltaron emisiones a esa hora dentro del centro de la ciudad que hicieron que tuviéramos ozono alto en el sur para el domingo pasado, ¿no? Son de las cosas que que hemos revisado. El, no sé si está de la Ciudad de México, que nos platiquen un poquito que ellos trabajan, no hay nadie. No, no veo a nadie, fíjate, le enviamos directo a, Iba a bueno, a estar Mónica Gabriel, Jaimes, ¿no? Olivia, y está Mónica también. Sí, pero no los veo. Ni yo. Bueno, de esa parte. Entonces, lo que quiero que se quede en esta primera sesión es que la meteorología es importante porque esa nos va a ayudar a decir a dónde se van las emisiones. Y por otra parte, las emisiones son también muy importantes porque si no tengo las emisiones lo más cercanas a lo observado, no me va a reproducir lo que ocurre en la región. Que los modelos son aproximaciones de la realidad, que si bien nos pueden dar información muy útil, no necesariamente son la realidad, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta, P-Box comentaba de que todos los modelos están mal, sin embargo, son útiles, nos dan información útiles, ¿no? O sea, no podremos tenerlo todo, ya nos platicaban ahí, bueno, si hay interacción de los aerosoles para formar nubes, esa es una parte muy importante, ¿no? Y que aerosoles. O sea, no es lo mismo las moléculas que emite un bosque, que emite principalmente compuestos como monoterpenos que se pueden oxidar y ser núcleos de condensación, a los que se producen en una ciudad, que también pueden ser núcleos de condensación o no, dependiendo de su composición. Y y bueno, son detallitos, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, con la modificación del uso de suelo, de la cobertura de suelo entre el mar y la Ciudad de México, cómo ha ido variando esa. Y eso nos va a contribuir con una diferente cantidad de emisiones de compuestos orgánicos volátiles que van a producir o no lluvia, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde es cambio climático y hasta dónde es cambio de uso de suelo en la región? Son de las preguntas que se están ahí en el aire, ¿no? Que si influyen o no influyen, pues habría que ver, influyen poco o influyen nada, o influyen de forma significativa, ¿no? ¿Qué pasa si cambias estos bosques de neblina o zonas semitropicales que están cerca de las costas por pastizales, ¿no? ¿Qué va a pasar con sus emisiones de biogénicos? ¿Qué pasa con la disponibilidad de vapor de agua, etcétera? ¿Es más o es menos, etcétera? Ese tipo de proyectos estaba haciendo un colega
y ya no supe en qué quedó, ¿no? Víctor Magaña, que está ahorita en geografía, de que decía una de las hipótesis es que, bueno, ha habido cambios de uso de suelo y esos usos de cambio de suelo han contribuido a que haya más o menos precipitación en la Ciudad de México. Pero también eso también contribuye a cambios de temperatura, ¿no? Si tienes más disponibilidad de evapotranspiración, pues la temperatura en superficie no es tan alta como si tuvieras menos evapotranspiración. Y entonces es importante también los sucesuelos y eso también tendríamos que actualizar en los modelos y tenemos otra región, ¿no? Entonces sí hay preguntas de investigación, preguntas que se pueden trabajar y, y bueno, no sé si hay alguna duda más. Pedro está por ahí. Pedro, Aquí todo. Pedro, nada más para que le platique qué es lo que vamos a ver el día de mañana, así en términos generales. Sí, Sí, para que te den, ¿no? Y que sepan más o menos qué va a ser para que inviten tal vez a alguien que quisiera conocer de si esto. me permiten compartir. Sí, Así ya está. gracias. Compartir, compartir pantalla. Listo, ya se ve, ¿no? Es el temario para el día de mañana. Buenas tardes a todos. Sí, hablar algunos conceptos básicos de AWS para estar en contexto para los temas de ingreso a la instancia. Como mencionó el doctor Agustín, estamos en pláticas con AWS México para que pueda impartir un taller hands-on en donde se verá a profundidad de estos conceptos y aparte se mostrará cómo desplegar o replicar lo necesario para implementar este sistema de pronóstico utilizando su infraestructura. Entonces vamos a hablar mañana un poco de instancias, de una herramienta Parallel Cluster, que es una página web que nos permite construir un clúster en Amazon. Entonces son algunas de las ventajas que nosotros evaluamos. Ya llevamos más de 3 años trabajando con Amazon, corriendo allá equipos, utilizando equipos. Entonces la interfaz es bastante intuitiva, muy sencillo. Em, Vamos a ver también cómo vamos a conectarnos una vez que tengamos la instancia. Como en un momento hace, el doctor compartió su pantalla, ingresar por SSH a las instancias. ¿Qué características tienen esas instancias? Como bien mencionó el doctor Agustín, una de las ventajas de utilizar la infraestructura de Amazon es que tú entras a un catálogo de el tipo de computadoras, procesadores, eh, y pues por decirlo así, son de uso exclusivo de Amazon, son modelos de procesadores que uno los busca en red y no están reportados, es decir, no son públicos, ¿no? Tal vez son procesadores hechos específicamente para ellos y dan muy buenos números, ¿no? Por ejemplo, evaluamos este modelo en más de 100 procesadores y claro, con el costo que conlleva utilizar 100 cores en Amazon, comparado con los 8 cores que reportó el doctor Agustín. Es el utilizar equipos con muchos cores, más allá de 60, y este de 8 son los mismos, es el mismo procesador, es la misma arquitectura. Estas instancias son máquinas virtuales. Hablaré un poco de eso mañana, pero lo que permite es que podemos utilizar una parte de ese procesador en instancias pequeñas, por ejemplo, esta de 8 cores, y tenemos muy buen rendimiento, ¿no? Y por último, hablaré un poco más sobre el directorio en donde está instalado el software y qué herramientas son las que se ocuparon para hacer la implementación. Algo que se buscó desde los objetivos de este componente, eh, aparte de mostrar la implementación del modelo WRF-Chem, que lo tenemos ejecutando aquí en los clústeres locales, era evaluar qué tan difícil
era hacer todo el proceso de compilación, porque Amazon solamente nos entrega la máquina con el hardware que nosotros especificamos en la página web y un sistema operativo mínimo, que en este caso es Amazon Linux, que es una distribución basada en Red Hat. Entonces, a partir de ahí, eh, pues hicimos uso de nuestra experiencia en la instalación de software y la herramienta SPAC es una herramienta que nos permite replicar pues la instalación de modelos científicos y esta replicación incluye la compilación, ¿no? Es decir, nos va a permitir instalar los compiladores y luego la misma herramienta detecta qué tipo de procesador es el que estamos utilizando y aplica de manera automática las optimizaciones. Entonces nosotros solamente tenemos que, pues casi como los prompts de los chats, a Spark tenemos que decirle puntualmente, quiero que compiles NetCDF Fortran, habilitando HDF5, habilitando el paralelismo, utilizando los compiladores de Intel, utilizando zlib, etcétera, ¿no? Para quienes hayan hecho esa instalación. Entonces la línea de comandos es un poco larga porque hay que ser muy específicos y Spack hace la instalación, hace la compilación. Entonces eso es algo de lo que hablaremos el día de mañana. Utilizamos Mamba como un administrador de entornos de Python y eso se ocupa porque hay ciertos procesos una vez terminada la simulación con los archivos de salida de WorldChem, que se hacen procesos que hablará Dulce mañana para generar las imágenes. Entonces, la mayoría de esos scripts son en Python y también para poder garantizar la reproducibilidad, pues creamos entornos, ¿no? En resumen, el sistema operativo base nada más nos sirve para SSH, entramos y a partir de ahí todo el software que se requirió para correr los modelos, pues es a partir de administradores de paquetes. Es decir, no utilizamos en el caso de Red Hat, la herramienta YOM o DNF, quienes la conocen para instalar paquetes. Dejamos al sistema operativo fuera de esto y nos enfocamos a hacerlo de manera independiente. Entonces, eso es eh, a grosso modo, lo que veremos el día de mañana. Muchísimas gracias, Pedro. Entonces, para la intención de mostrar esa parte de que vieran cuál es lo que están viendo, que va a ser un poquito más técnico, gente que haya trabajado con terminal, gente que haya trabajado con equipo de cómputo, va a ser más fácil. En un momento dado, es- puedo compartir la página tenemos un curso de Unix en el cual, ¿en dónde está? A ver, Tlaloc, no, otra vez Tlaloc, en donde pueden bueno, quienes quieran empezar a aprender sobre sobre cómputo en esta parte, unam.mx, x.mx, estoy buscándolo, nada más un segundo. Tlaloc.atmósfera. Siempre es claro. Ujú. Pura servicios, documentación, guía rápida, curso básico Unix. Ya. Entonces lo voy a poner en el chat, este curso básico de Unix, para aquellos que no hayan trabajado con Unix, tengan una idea de cómo se está trabajando qué es el Unix y por qué estamos utilizando terminal, que es lo que se está empleando, y van a ver algunos comandos ahí que mañana va a presentar Pedro, y algunos de ellos están aquí, ¿no? Bueno, yo usé algunos de estos comandos que están en esa página bueno, en esta página de Unix. Uno entra en esta página y de aquí uno puede conocer un poquito más de los sistemas operativos de Unix y cómo trabajan, ¿no? Viene una serie de ejercicios
que se pediría que hicieran. Hay un simulador, se le da uno clic al simulador, entonces les genera una pantalla donde simula que tienen Linux y ahí uno puede hacer los trabajos, las diferentes actividades que le está pidiendo aquí, ¿no? ¿Qué significa cada una de estas? Yo puse algunas, puse ls, ¿no? ls-l que me dio esta información y aquí pudimos ver qué tamaño tenía, etcétera. Entonces, este, perdón por no preguntar si habían conocido antes este tipo de, de comandos, pero bueno, aquí viene un resumen de esos comandos en español y que se pueden utilizar, ¿no? Y se pueden desplegar, este, las diferentes tipos de formas como se puede utilizar, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se hizo en este curso? Bueno, ahí está ese curso básico de Unix y otro, bueno, estos son de otras cosas, pero bueno, este es lo que hemos puesto a disposición de nuestros estudiantes, de investigadores que vienen y necesitan aprender algo, se les pide que tomen este curso para que tengan una mejor idea de que no se les sea raro cuando vean los comandos que estamos trabajando, que se están presentando. Y pues ahí está en la liga, en el chat, está esa liga, ese documento. ¿Algún otro comentario o duda? Sí, Agustín, quería preguntarles sobre los materiales. Además de la presentación, ¿van a hacer una especie de manual que puedan compartir? Y Bueno, eso mañana nos lo preguntarte, platica esta Dulce ok, del manual. Vamos a, en el informe, este, del informe hay una serie de anexos, ¿no? Y ahí vienen algunos, y ahí viene material, pero hay cosas que están cambiando. Entonces, ya mañana Dulce va a comentar esa parte de los manuales o materiales, ajá, donde ok, pueden porque conseguirlos o bajarlos. Sí. sí, eso sería muy buena idea, digamos, tratar de compartir los materiales con quienes están en las sesiones, pues lo más pronto posible, no esperar hasta el final del No, proyecto. no hasta el Ah, ok, final. Va a haber, perfecto. ah, bueno, no sé cómo lo manejan los otros grupos. En este caso está en el informe que, bueno, nosotros ya está en el informe, el anexo, toda esta parte. Desafortunadamente todavía no se entrega, entonces no lo Ajá. tiene. Veo con Angélica qué podemos hacer, ¿no? Gracias. Es- Y ahí si pudieran incluir también a lo mejor en un anexo estas ligas, por ejemplo, para este curso de Unix, estaría súper bueno. sí, sí, está ahí en el chat y cuando uno cierra las de Zoom aparecen en el chat de su, Excelente, muchas de gracias. su máquina, ¿no? ¿A quién pregunta Luis Jasso? ¿Unix es un subsistema de Linux? Bueno, Linus Tovar, un estudiante que trabajaba en computación, quería que en su PC, una, una, una PC de 286 o menos, quería ahí correr Unix. Entonces había un grupo de gente que lo empezó a apoyar. Entonces desarrolló un código fuente, un código que se llama kernel, un código principal, con el cual podía trabajar similar a Unix. Y entonces no lo podía llamar Unix para PCs. Entonces, con su nombre, Unix puso Linux y Unix, entonces Linux quedó. Entonces, el Linux es una distribución o es un grupo de códigos de sistema operativo que están basados en Unix, que se utilizan principalmente para arquitecturas para las arquitecturas x86 o de Intel principalmente, y bueno, ya se han hecho para otras arquitecturas, pero principalmente era para eso cuando surgió. Entonces, primero había un solo desarrollador y luego se juntó otro grupo de gente a él para apoyarlo y empezaron a salir diferentes sabores de Linux, ¿no? Entonces, por un lado tenemos Ubuntu, por otro lado teníamos Red Hat, que es comercial, tenemos el CentOS, tenemos el Debian, tenemos una gran cantidad. Está el Alma Linux, está un Scientific Linux, etcétera. ¿Por qué? Porque un grupo de gente decía, es que queremos hacer un Linux que nos sirva para X o Y o Z. Entonces se invirtió tiempo y dinero grupos y empezaron a generar todos estos sabores bueno, todos estos tipos de distribuciones de Linux. Si bien no se dice, bueno, el sistema operativo, el kernel o el corazón con el cual, o sea, las computadoras no saben qué tiene. Un procesador no sabe qué tiene, entonces necesitas poner un sistema operativo y antes del sistema operativo va el kernel.
Y el kernel le dice a la computadora cuánta memoria tiene, que si tiene o no tiene discos, o sea, y cómo interaccionar con ellos, ¿no? A través de qué puertos o qué salidas va a conectarse. Y entonces está el kernel, del kernel del sistema operativo, y el sistema operativo puede manejar un manejador de pantallas, un Graphical User Interface. Entonces tenemos, antes quien utilizó Windows hace mucho tiempo tenía primero una consola, luego aparecieron las administradores de ventanas, por eso se llama Windows, el sistema operativo de Microsoft, y de ahí este, surgen diferentes ramificaciones que ahí están en el curso, como se ven, ¿no? Y ya. Si no, ya me voy a emocionar a hablar de Linux y Unix y todo eso, pero es toda esa área y en YouTube o en la red pueden encontrar, bueno, este tipo de historia de Linux, de Linux, ¿no? Entonces les hablan quienes estaban. No puede acceder a la liga de Unix, ¿qué le dice? No puede acceder a la liga del curso Unix. No sé si solo se están en la red de la institución o si a alguien más le pasó lo mismo. Preguntan. Pues nosotros tratamos de tener actualizado el sistema. Creo mm, que sí, es solamente para la red. Que da error. 300, No, yo 400. creo que son las restricciones que tienen en el servicio, porque en otras ligas, o sea, fuera del instituto sí se puede Ah, ok. abrir. Sí, yo Vale, lo Ujú. pude gracias. abrir. Yo también lo pude abrir. Ok. Entonces sí, ha de ser del instituto, no cópienla, ¿no? Entonces es para que puedan reconocer esta parte de Linux y Unix, en la cual, bueno, a mí me tocó trabajar con comandos en línea, ¿no? No, de aquí no creo que alguien haya utilizado Chigroiter, pero escribir en un manejador en una terminal, el Chigroiter lo que hacía era que uno le ponía cierto tipo de comandos antes de una letra y otros comandos después de un conjunto de letras, y entonces le ponía negritas o le ponía cursivas o se lo ponía en griego, ¿no? Entonces eso aparecía en la pantalla, pero para imprimir no se podía imprimir, imprimía caracteres normales, no imprimía esos caracteres tan bonitos que uno sacaba en el documento. Y entonces aparecieron otros administradores de texto, donde lo que tú ves en la pantalla es lo que escribías en el papel, ¿no? Porque, bueno, tiene que haber toda una interpretación de los caracteres que tienes en el código, bueno, lo que escribiste, que lo transforme y lo ponga en puntos de matriz en una impresora o en puntos de una impresora láser o de una impresora de inyección de tinta. Entonces, esa no existía y se hicieron programas para eso y ustedes han escuchado, ¿no? Es que necesitas el driver para eso y el driver es eso. Cómo transforma lo que tú ves en la pantalla, que está en un archivo, y ese archivo cómo lo transforma para que lo entienda la impresora y lo dibuje tal cual tú lo ves en la pantalla. Hasta cierto aspecto, porque los que se dedican a diseño gráfico, el color cambia. O sea, uno ve un color en la pantalla que utiliza una escala utiliza luz y en el otro utiliza tintas. Entonces, si ustedes mezclan todos los colores, les da blanco en la pantalla, pero si mezclan todos los colores en una impresora, le da negro. IP, ok, pregunta a Jaso, a Julio Gómez Camacho, si le puede dar la IP para ver si es por que nosotros tengamos prohibido también, bueno, tengamos restricciones a ciertas IPs. Nosotros, por seguridad, no permitimos que cualquiera entre a los servidores del instituto. Entonces, algunas IPs están, o sea, no tienen acceso. Gracias, Julio Gómez Camacho. Entonces, de eso. Y bueno, hasta aquí. Y si no hay ninguna más duda, dejo la palabra a Ramiro Barrios para concluir con el taller de este día. Sí, Agustín, muchas gracias a todos y a todas por su presencia. Como les comentamos al inicio de la sesión, estas sesiones van a ser los días miércoles y jueves. Normalmente va a ser de 4 a 6 de la tarde. Hace unos minutos o al inicio de esta sesión les enviamos por correo la agenda más actualizada, donde vienen los horarios y también se señalan
Hay un par de sesiones, la de Víctor Almanza y otra que ahorita no recuerdo más, que se plantea la posibilidad de ser híbrida, pero en específico la de Víctor Almanza se sugiere que sea presencial ahí en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Entonces, pedirles si pueden checar y también aquí los colegas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera nos van a pasar la lista de quienes están ya físicamente en la sesión para hacerles llegar también directamente la información. Eh, Sin más, pues creo agradecerles por estar el día de hoy en la sesión y nos veríamos en la sesión de mañana por la tarde, también de 4 a 6 de la tarde. Gracias a todas y a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias, buena tarde. Buenas tardes, bye. No, no, no.